nombre es Héctor Gálvez y junto con Carlos Cárdenas codirigimos el largometraje documental Lucanamarca, ¿no? El cómo llegamos a hacer este documental, bueno, Carlos lo puede explicar mejor porque él tuvo la idea inicial de este largo, ¿no? De este largo documental. Bueno, Lucanamarca en realidad fue la consecuencia de un intento de ir aproximándonos al tema de la violencia política hace más de 10 años. Y luego, digamos, indagando un poco en diversos casos de violaciones de derechos humanos, cuando la Comisión de la Verdad empieza a hacer algunas investigaciones, nos aproximamos al caso de Lucanamarca y aprovechamos esa coyuntura en la cual la Comisión de la Verdad fue hacia Lucanamarca para empezar a hacer las primeras grabaciones. En realidad al principio pensábamos en buscar, digamos, hacer un seguimiento de lo que venía aconteciendo al momento de hacer las exhumaciones y volver los restos a sus familiares, pero poco a poco el proyecto fue creciendo tanto que se prorrogó por casi 6 años. Claro, entonces como dice Carlos, cuando llegamos a Lucanamarca y empezamos a hacer los primeros registros, no teníamos ni siquiera idea de que pensábamos hacer un largometraje documental. Era un poco grabar el proceso de la exhumación, de la entrega de los restos a los familiares, pero poco a poco cuando fuimos haciendo entrevistas y profundizando en la historia de este pueblo, nos dimos cuenta de que realmente había un tema, había un caso que sí alcanzaba para hacer un largometraje, ¿no? Para que pudiera tener una extensión mucho más larga. Entonces ahí donde nos decidimos ya adentrarnos más y contar esta historia de Lucanamarca, que lamentablemente no solamente es una historia que ha pasado en el mismo Lucanamarca. Historias similares han pasado en muchas zonas del país durante los años de la violencia política. Y en concreto, la historia del documental es acompañamiento a un pueblo que fue la primera comunidad que en 1983 sufrió una masacre por parte de Sendero Luminoso. Cómo a pesar de tantos años todavía este pueblo no puede desprenderse de su pasado, ¿no? Y siguen conviviendo y siguen manteniendo estos conflictos, ¿no? Y estas heridas que todavía no se pueden cerrar. Entonces el centrarnos en Lucanamarca nos sirve un poco para hablar del tema de la secuela de la violencia, de la memoria, ¿no? Del olvido y cómo este pueblo trata de no sé si de seguir adelante, pero trata de sobrevivir con todas estas experiencias que ha pasado, ¿no? El tema de la memoria es un tema sumamente importante porque ahora que, digamos, con el tema del Museo de la Memoria se retoma este tema, nosotros pensamos que Lucanamarca puede aportar bastante porque lo que hemos intentado es entrar en una historia en concreto a profundidad, ¿no? Y cuando hacemos eso nos damos cuenta que empiezan a aflorar muchos temas que están presentes en otras historias del país. En realidad lo que nosotros tratamos de hacer es mostrar el caso de Lucanamarca, pero ahí podemos mirar lo que ha ocurrido en muchas otras partes. La violencia incluso es un tema universal, porque la violencia se expresa en general de muchas maneras, pero hay muchos elementos comunes en lo que ha ocurrido acá en el Perú con otras partes del mundo. Entonces, cuando uno quiere procesar, cuando uno quiere avanzar, cuando uno quiere seguir adelante, no es cuestión de olvidar, sino más bien de recuperar y procesar lo que ha venido ocurriendo. Entonces, digamos, esa es como la finalidad o digamos, la mirada que le hemos dado al documental que estamos presentando. Claro. Y hablando un poco eso de lo que decía Carlos, de centrarnos en Lucanamarca, justo decidimos que toda la historia sea casi el 90% del documental ocurre en la misma comunidad, ¿no? No hay voces externas que dan una explicación al conflicto. Toda la historia y todo lo que sigue viviendo el pueblo lo van contando los mismos pobladores de la comunidad.
¿no? Los mismos pobladores de Lucanamarca. Y un poco también lo que sentimos en un momento del documental, y es lo que esperamos que quede cuando el público lo vea, es lo complejo que resultó este proceso de violencia, ¿no? Donde no hubieron ni buenos ni malos, ¿no? Donde esta comunidad en un momento estuvo enfrentado y en medio de este proceso, ¿no? Entonces, eso es un poco también las cosas que queremos, que nos gustaría que queden en el público una vez que termine de ver el documental, ¿no? Y que queden esas preguntas que nosotros dejamos en el aire, ¿no? Lucanamarca va a ser presentado próximamente en Lima, también en Huamanga y también en el propio Lucanamarca, donde, digamos, el público de Lucanamarca es un público especial porque son los propios involucrados. Ya hemos hecho algunos avances con algunos de los pobladores de Lucanamarca y creemos que sí teníamos muchos temores y todavía los tenemos, de cómo va a reaccionar la gente, porque estamos mostrando un conflicto todavía latente, ¿no? Pero por los primeros resultados de la proyección a algunos de los pobladores nos damos cuenta que en realidad, más que volver a abrir las heridas y los enfrentamientos, lo que están mostrándonos es la posibilidad de realmente empezar una conversación, un diálogo para superar esos problemas. Sí, claro, el estreno en Lima es este lunes 27, ¿no? Pero antes, en noviembre del 2008, estuvimos en la selección oficial del festival ITFA, ¿no? En Ámsterdam. Y entonces toda esta información, los festivales donde ha estado Lucanamarca y información sobre el caso de Lucanamarca, la pueden encontrar en la página web www.lucanamarca.com, ¿no? Y es el tráiler, ¿no? Un poco la ficha técnica, ¿no? Y bueno, información acerca del documental. Sí, estamos tratando de poner información variada sobre el tema de Lucanamarca, incluso cosas últimas que han salido en los medios están también planteadas ahí. Así que estamos tratando de conseguir algo de información y reunirla ahí para que la gente pueda acceder a una visión más global de lo que ha sucedido ahí en ese